Qué bueno que estuviste la semana pasada, que pudiste aprender un poquito relacionado al matrimonio, relacionado al noviazgo. Estuvimos hablando con respecto, esposo, de que tú tienes una esposa conforme a tu corazón. No puede ser de otra manera. Tu esposa es conforme a tu corazón. La razón de esto es porque Dios te ha dado a ti la autoridad. Tú eres la cabeza. No quiere decir que seas más que tu esposa en ciertas áreas, porque ante el Señor, en el Señor no hay mayor hombre que mujer. Simple y sencillamente todos somos iguales. Pero para que haya un orden en donde quiera que vayamos, siempre va a haber una autoridad. De ahí que la Biblia nos dice que nos sometamos a las autoridades superiores, no menores, superiores. De ahí que tu esposo tienes una esposa conforme a tu modelo. No puedes culpar absolutamente a nadie. Si alguien ha hecho una esposa que no es conforme a lo que tú deseas, el problema es tuyo, esposo. No es de nadie más. No. Ahora te quiero decir esto. Yo sé que el Señor Jesucristo va a tener una esposa pura, santa, limpia, sin mancha y sin arrugas. Escúcheme bien. El Señor Jesucristo no va a tener una esposa contraria a la que es su voluntad. La razón, porque Él es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de la novia. Y Él está haciendo lo que tiene que hacer para que su iglesia, su novia hoy, cuando llegue a ser su esposa, sea una esposa pura, santa, sin mancha, sin arrugas. Ninguno de los integrantes de la futura esposa de Jesús, hoy su novia, podrá estar con arruga o con mancha. Ahora, este es el deseo del corazón de Dios, este es el deseo de su Hijo Jesucristo, y esto es lo que Él se ha propuesto hacer. De ahí que Él está trabajando en tu vida como en la mía y de cualquier otra persona, su hijo, su futura esposa. Bueno, ahora, uno se pregunta, ¿qué tengo que hacer para que mi esposa sea conforme a la voluntad de Dios, o la esposa que yo procuré o soñé tener? Es fácil, pero a la vez es difícil. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice qué pasos tenemos que seguir, y la semana pasada instruimos un poco al respecto. Entre algunas de las cosas es que tenemos que amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Punto número uno, Jesús es la cabeza. Quiere decir que nosotros como esposos tenemos que ser la cabeza. Y para ser la cabeza necesitamos llenar ciertos requisitos que se deben de tener para ser cabeza. Punto número 2. Necesitamos amar a la esposa como Cristo ama a la esposa, a su novia. De esa calidad de amor tenemos que darle a nuestra esposa. 3. La razón de amarla es para santificarla, para apartarla, para que sea nuestra, no de nadie más. Ahora, otro punto muy importante es que el hombre, la cabeza, tiene que dejar padre y madre, unirse a su mujer. Y lo que sigue, a grandes rasgos, todo esto lo encuentras en la Biblia, las instrucciones para que trabajemos en ello. Y cuando nosotros trabajamos en ello, podemos darnos cuenta que realmente tenemos una esposa diferente, una esposa que nos ama, una esposa que nos respeta, una esposa que hace según la voluntad del Señor en su corazón, en su vida. Quiero ir a una escritura. La escritura es el primer libro, el libro de Génesis, el capítulo 1. Sé que tienes su Biblia por ahí, sácala, abre tu libro
Busca el capítulo 1 del libro de Génesis y veamos el versículo 26. Aquí hay una conferencia en el cielo. Y en esta conferencia en el cielo está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos están considerando hacer algo. En ese instante ha llegado el momento de crear algo. Entonces, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre, dijo Dios. Bueno, la Trinidad empezó a considerar en ese momento la creación del hombre en el sexto día de la creación. Ahora, los atributos que se le iban a entregar al hombre era de que iban a ser conforme a la semejanza y a la imagen de Dios. Ahora, la imagen y la semejanza de Dios, la Biblia nos dice cuál es, si tú vienes al libro de Efesios capítulo 4. En el libro de Efesios capítulo 4 nosotros podemos encontrar cuál es esa semejanza, la cual Dios juntamente con Jesucristo y el Espíritu Santo determinaron hacer al hombre. Y así lo hicieron conforme a su santa y preciosa voluntad. Pero en el libro el libro de Efesios, nosotros podemos encontrar en el capítulo 4, el versículo 24, cuál es la imagen, cuál es la semejanza. Y esto es una instrucción para nosotros hoy en nuestros días, porque podemos llegar a trabajar para renovar, para lograr que esa imagen que Dios tuvo de visión en un principio se restablezca una vez más en nuestra vida. Y Él nos dice, vístanse del nuevo hombre. Es una orden de Dios a su pueblo. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, en justicia, en santidad y verdad. Esos son los atributos que Dios puso sobre el hombre desde un principio, los cuales, lógico, entendemos que no duró mucho tiempo sobre el hombre. Ahora, vamos a regresar una vez más al capítulo 1 del libro de Génesis, donde estábamos. Es fácilmente localizarlo. En el versículo 27 nosotros encontramos cómo Dios siguió pensando en el hombre. Y nos dice que creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó varón y hembra. Los creó con las mismas características tanto al hombre como a la mujer. Nos está hablando, ¿verdad?, de que hay un género masculino e introduce también un género femenino. Un varón nos está hablando la escritura que Dios creó, y una hembra Dios los creó. Ahora, aquí hay algunas cosas que son necesarias que las traigamos a la mente y que la volvamos nosotros a recordar, que Dios creó solamente un varón y que a la vez creó también una sola hembra. Y eso habla mucho para el día de hoy, en que las doctrinas cristianas realmente se han ido hacia abajo, hacia la oscuridad. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere entender lo que Dios ha determinado de una vez y para siempre, para el bien de cada uno de nosotros. Dios no creó dos hombres, ni tres. Tampoco creó dos mujeres, ni tres, ni cuatro. Simple y sencillamente creó un varón y una hembra para empezar a determinar que en el principio Dios iba a unir siempre un varón con una hembra, una mujer con un hombre. Y nos da la escritura que los bendijo Dios. Dios bendice este tipo de unidad, este tipo de relación entre un hombre y una mujer, siempre que sea delante de Dios. Y el versículo 28, los bendijo Dios y les dijo: fructificad
multiplicaos, llenad la tierra, juzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El dominio para ambos, la autoridad sobre todo lo criado, era igual. No había ninguna diferencia entre uno y el otro. Ninguno era mayor, ninguno era menor. En el principio, cuando todo estaba bien hecho, bien creado. Bríncome al versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios empezó la creación desde el día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. En el sexto creó al hombre y a la mujer. Pero cuando creó lo anterior, antes del hombre y de la mujer, Dios dijo, vio Dios que era bueno. Pero cuando creó al hombre y a la mujer, Él lo exalta de una manera diferente como el resto de la creación, al decir en el versículo 31 que Dios vio que era bueno en gran manera. Una gran diferencia entre la naturaleza inanimada y ahora la creación del hombre y de la mujer. Tú lo puedes ver checando la escritura, este capítulo 1. Ahora, voy a brincarme el capítulo 2 para fincar una base. Dice el versículo 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Diga conmigo, no es bueno que el hombre esté solo. Digo, ¿por qué es importante esto? Dios lo dijo. Ahora, ¿qué es lo que Dios determinó? No al saber, Él todo lo sabe. Pero llegó el momento en que el hombre tenía que recibir una compañera. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora tenemos que entender que primeramente fue criado Adán y después fue Eva. Bueno, ahora, tenía un propósito principal cuando Dios creó a la mujer después de crear al hombre. El propósito principal era para que el hombre no estuviera solo. De ahí que hoy nosotros podemos ver que cuando un matrimonio por que alguno de ellos fallece, la mujer generalmente permanece sola. No tiene mucha preocupación de buscarse un marido. Pero si te das cuenta, el hombre en cuanto fallece su mujer, inmediatamente cuando no ya de antemano ya anda buscando quién puede reemplazar a la mujer, ¿verdad? Porque necesita el hombre una compañera. Ahora nosotros vemos aquí en la escritura, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 18, que Dios dijo, bueno, vamos a hacerle una ayuda idónea. Ahora, la compañera tiene que ser idónea, ideal, exactamente para lo que Dios ha determinado que haga o cumpla con cierta tarea para con el hombre. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, el problema es que hoy en nuestros días y quizás muchos días o años atrás, el hombre, estoy hablando de los creyentes, no se preocupa, mucho menos la mujer, la razón del por qué se tiene o se debe de casar. A veces uno puede oír por ahí, ya me voy a casar. Y dice el hombre, o puede decir la mujer, la razón es que ya no aguanto en mi casa a mis padres. Ahora, eso no es una razón para casarse, no es una buena razón para casarse, sea para el hombre o sea para la mujer. De la misma manera pueden haber otro tipo de posiciones. Es que, bueno, necesito quien me lave la ropa, quien me haga de comer, por eso me quiero casar. Tampoco es una buena razón. No hay ninguna buena razón para casarse si no es porque ama al futuro cónyuge,
a su novio en este caso, o a su novia. Si no hay amor, primeramente, y hay algo muy importante que de luego voy a tratar, es de que sea la persona indicada por Dios, porque si no va a empezar un caos. Estoy hablando de gente creyente. Bueno, mi esposa y yo no éramos creyentes cuando nos casamos. Nos casamos a los 20 y tantos años, 22 o 23. Y bueno, nos conocimos, noviamos, no sé si 1 o 2 años. Y bueno, llegó el momento de casarnos. No le preguntamos a Dios, por lo menos yo no le pregunté a Dios. Quizás ella sí, pero ella, porque ella estaba hablando casarse con un muchacho guapo, elegante, así asado. Ella dijo dio muchos requisitos que no se los cumplió el Señor. Bueno, pues ni modo. Pero ella estaba orando. Cuando nos casamos yo no conocía a Jesús, pero conocimos a Jesucristo después de 10 años de casarnos al Señor Jesucristo, y Él empezó a ajustarnos a que pudiéramos ayudarnos uno al otro, y aún lo seguimos haciendo. Pero cuando ya somos creyentes y estamos solteros, necesitamos realmente saber quién es la persona con la cual yo voy a contraer matrimonio. Entonces necesitamos primeramente saber qué es el propósito, o cuál es el propósito, quién es el propósito de Dios para mi vida, y de la otra manera estar enamorado. Yo te puedo dar muchos datos de personas que sin estar enamoradas inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos ellos se enamoran. Alguien que conozco y de sus labios escuché el testimonio, Jorge Lozano. No sé si tú lo hayas oído, es como de mi edad o quizás un poquito más joven. La cosa es que él estaba platicándonos que estaban estudiando en Cristo para las Naciones, él y su esposa. Y dice, pues no éramos nada. Y un cierto día, mientras estamos en la fregadería, ahí donde friegan los platos y toda esa cosa, el Señor me dijo, mira, voltea, Eva va a ser tu esposa. Y él volteó y dijo, Señor, ella, pues si no somos nada. Y luego, pues no me gusta. Pero a los días siguientes me la puso en el corazón, a tal grado que se casaron, porque Dios le estaba llevando a la mujer que debía ser su ayuda idónea. Entonces, como creyentes tenemos que buscar cuál es la voluntad con respecto al futuro cónyuge. Muchas personas se han casado sin estar dentro de la bendición de Dios, por diferentes razones, porque la muchacha quedó embarazada, o que por esto, o que por aquello. Ahora, si se espera ser bendecido, bueno, Dios es muy lindo, muy hermoso, y si uno corrige lo que tenga que corregir, Dios bendice, pero se sufre, de veras. Hay una gran cantidad de sufrimiento, aun cuando los dos conocemos a Jesucristo, hay dificultades. Entonces hay 2 propósitos de Dios para la mujer: que el hombre no esté solo. Otro, fíjate bien, para que sea la ayuda idónea, solamente para empezar. Entonces tenemos que entender que no fue Cupido. ¿Han oído ustedes de Cupido? No es Cupido, no de escupir, Cupido. Tampoco es San Antonio. Bueno, que ahí está la muchacha soltera. Aquí tengo la imagen de San Antonio. Lo voy a voltear, lo voy a poner de cabeza, pues para que me consiga una pareja. ¿Han oído ustedes de esto? No es San Antonio. Ni tampoco, fíjate bien, la doctora Corazón. ¿Han oído ustedes de la doctora Corazón? En mis tiempos había muchas revistas donde aparecía una fracción donde en esta sección venía ahí la doctora Corazón, y había peticiones de hombres y de mujeres por compañeras con las características, la edad y todo otro tipo de señalamientos del futuro cónyuge. Y luego ahí mismo aparecía también respuestas a quienes querían ligar. Bueno, no era la doctora Corazón, ni es la doctora Corazón. No son las redes sociales. Porque hoy en nuestro tiempo hay mucha gente que se contacta por medio de redes sociales
se ligan, se conocen. No es tampoco, estoy hablando a los creyentes, bueno, los que no son creyentes, pues que sigan poniendo a San Antonio de cabeza o hagan lo que quieran, de todas maneras, no están considerando a Dios, pero estoy hablando de nosotros los creyentes, de ti varón y de ti mujercita soltero o soltera. No es ni ese programa de enamorándonos, ¿lo han visto? Y ahí juntan a cuánta pareja se les ocurre. No es. Si realmente no tomamos en cuenta a Dios para casarnos, estoy hablando a los solteros, fíjate bien, les va a ir como en feria. Si han escuchado esto, ¿verdad? Ahora, checa el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 24. Una de las cosas muy importantes, pero primeramente vamos a checar el versículo 22. Nos dice la Escritura que de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y se la trajo al hombre. Voy a recalcar, Dios hizo una mujer del costado de Adán. Y después de que la hizo, se la trajo al hombre. ¿Quién le trajo a Adán? ¿La mujer? ¿Quién? Dios. Entonces tenemos que entender que si no es Dios quien te trae, varón, fíjate bien, esa mujer a tu lado, no habrá una buena respuesta después. Tiene que ser Dios. Y para ello necesitas, lógicamente, estar orando por ti, por los tuyos y por tu futura esposa. Porque el enemigo te puede poner cualquier otra cosa y menos la que Dios ha preparado para ti. Y la que Dios ha preparado para ti la puede traer de cualquier parte del mundo o te puede llevar a ti, y Dios va a hacerte sentir que esa es tu futura mujer, tu esposa. Y vas a ver cómo la mano de Dios va a empezar a abrir lo que tenga que abrirse para que lleguen a una feliz boda. Pero si no estás considerando a Dios, no estás orando por ello, en realidad no sé qué puede tocarte de mujer. Mi esposa y su servidor estuvimos orando por la esposa y el esposo de nuestros hijos. Y realmente, déjame decirte, Dios respondió a nuestra oración. Bien. Serio. Desde que ellos estaban chamacos. Cierto día, en el otro auditorio que estábamos viviendo nosotros ahí, antes de que se casara nuestra hija, yo volteé, vi a Juan Ramón, y luego que lo vi y volteé y estaba Guti ahí por el rumbo de la cocina, le digo, Guti, sé quién se va a casar con nuestra hija. Sí, ¿quién? Juan Ramón, me lo acaba de decir el Señor. Y sí, ya lo sé desde cuándo. Pues sí, pero yo hasta ahora lo voy entendiendo. ¿Por qué? Porque estuvimos orando de la misma manera. Sé que mi hija y mi hijo estuvieron haciendo lo mismo, orando por su futuro cónyuge. Muchacho, necesitas orar por tu futura esposa. Papá, necesitas orar por los futuros esposos o esposa de tus hijos, cualquiera que sea. Están muy chiquillos. Mira, yo te vi a ti chiquillo. A muchos de ustedes los cargué y me orinaron. ¿Serio? Y ahora ya tienen hijos. ¿No están chiquillos? Es una edad apropiada la que tiene tu hijo, y empieces a orar tanto por él como por ella, tu hija. Dios trajo a Adán la mujer, y cuando Dios trajo a Adán
a Adán, la mujer, el Espíritu Santo los iluminó. Y encontramos esta frase del versículo 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el proceso que se debe de seguir en un matrimonio bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción de Dios. Que el hombre vea que la mujer que está llegando a su lugar viene de Dios. La otra, que debe de empezar a prepararse para dejar papá y mamá. Y no solamente físicamente, que esto es muy importante, sino espiritualmente. Porque cuando llegan a casarse, algunos cometemos el error, la equivocación de que todavía no hemos cortado el ombligo con nuestra madre, porque cuando éramos solteros, pues mamá preparaba el tipo de comida de este tipo y se nos ocurre decir, es que mi mamá o mi mamá no lo hacía así. Y la esposa se queda casi para decirle, pues anda con tu mami a comer, o que venga tu mami a estar aquí. Dejará el hombre padre y madre. Ahora, este es el proceso. El proceso es de que el hombre reciba de parte de Dios la mujer. Lo siguiente es de que empiecen a desprenderse de sus padres, sobre todo el hombre, emocionalmente, físicamente, económicamente sobre todo. Porque hoy, como la situación pues económicamente está crítica, mi papá y mi mamá me dijeron que ahí tienen un cuarto, olvídate. Es que llora mi mamá, que llore tu mamá, que las pague la que ella hizo también cuando lloró la suya, tu abuela. El hombre dejará padre y madre. Ahora, si tú estás aquí ya que todavía de una o de otra manera no te has desligado de tu padre y de tu madre, Dios no te puede bendecir como te quiere bendecir. Le pasó a Abraham. Dios le dijo a Abraham, deja tu casa, deja tu parentela, deja este lugar y yo te voy a llevar a una tierra y te voy a bendecir. Y Dios sí lo bendijo, pero tuvo limitantes. Tuvo limitantes Dios para bendecirlo hasta que se deshizo de su sobrino Lot. Ahora, como Abraham estaba muy contento, Lot también. Dios tuvo que provocar algo en los trabajadores de ellos para que se creara un conflicto y así llegara a una rotura de ese anexo que tenía su sobrino. A veces llega esto en un hogar. Se pelea la nuera con la suegra porque no es que no se quieran, lo que pasa es que Dios está permitiendo para que se separen, para poder, después de que Lot se separó, Dios lo bendijo, le dijo, ven acá Abraham, ¿ves las estrellas del cielo? Ajá. ¿Ves la arena del mar, de la tierra? Sí. Bueno, te voy a bendecir así, de esa manera grande. Y empezó la bendición más, fluyendo más y más, hasta que Lot se fue de casa. Fíjate bien lo que nos está diciendo la Escritura. Ahora, estos son los pasos. Fíjate bien. Hoy en nuestros días, parejas, noviazgos cristianos se brindan lo que es. Voy a leer otra vez. Por tanto dejará el hombre a su padre en el momento del matrimonio. Fíjate bien. Y se unirá a su mujer. ¿Cuándo se une a su mujer? Después de que ha dejado padre y madre. Es decir, ya se han casado. Dios trajo a Adán a Eva. Aquí está Adán, esta es tu mujer. Perfecto. Y como Adán no tenía ni suegra ni suegro, lo mismo Eva, no había problema, pero había que asentar un precedente.
para sus hijos, de ellos, y hoy en nuestros días, porque esta ordenanza la ves tú todavía en el Nuevo Testamento varias veces, quizás 2 o 3 más, anotado ahí de que el hombre tiene que dejar padre y madre y luego unirse a su mujer. El problema es que hay parejas de novios que se unen antes del matrimonio. Y luego quieren que Dios los bendiga. Algunos de ellos llegan a casarse por algo forzado, por el que dirán. Y ese es un problema serio. Algunos han venido a veces conmigo y me dicen, pastor, queremos casarnos. Y cuando yo tengo ya algún antecedente y veo algunas situaciones que no están muy bien en su relación, yo les pregunto, ¿han tenido intimidad en su noviazgo? Algunos me dicen, generalmente los que les pregunto me dicen sí. ¿Y para qué quieres casarte aquí en la iglesia? Es fácil, no necesitas mucho problema. Ve ante el juez civil y que te case y ya se acabó. Todo está bien a los ojos de Dios, el matrimonio está bien. Pero quizás para cubrir las apariencias delante del resto de la congregación. Algunos de ellos se desaparecen, no vuelven. Ni sé si van ante el juez y se casan o no. ¿Qué es lo mejor? Ir ante el juez. En México, los ministros de culto no tenemos autoridad civil para casar. Lo hacemos porque es una actividad espiritual delante de Dios, para testimonio de los creyentes. De otra manera, ¿para qué tratar de engañar a los demás? Pero es que, oye, tu niño nació muy rápido, ¿era 7 mesino o qué? No, pues no, ¿verdad? Por eso generalmente yo les digo, está bien, voy a casar, pero vamos a poner un plazo de unos 6 meses. No, pastor, nos urge. No, como 6 meses. Y en un plazo de 6 meses, pues ya les da tiempo para que ustedes arreglen todas las cosas. Y 6 meses. Y aquellas personas me dicen, no hay problema, sí, pastor, está bien. O sea, pero los que me apuran, yo ya sé que algo no está bien, que quizás no está bien. Dios trajo al hombre y la mujer. Después se unió a ella, y en el momento en que se unió a ella, son una sola carne. Ahora, el hacerse una sola carne, pues realmente están hechos de una manera que si lograra separarse esa sola carne, va a traer una dolencia tremenda, porque es una sola carne. Si a veces tenemos una vejiguita por ahí, a veces tenemos un lunar que quizás por examen que se tiene que checar, se nos quita y ya andamos con el dolor. No, eso es pasajero, es liviano. Pero un matrimonio, fíjate bien, que llega a separarse, eso es realmente doloroso. Doloroso. Ahora, tiene que dejar padre y madre, tiene que unirse a su mujer, no antes. No permitir que nadie lo separe. Eso es algo que es importante entender. Yo quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, al capítulo 10, para que escuchemos nosotros de parte de Dios esta instrucción. Marcos capítulo 10, el versículo es el 6. Dice la Escritura. Aquí está hablando del divorcio. No voy a platicar ahorita grandemente de esto. Respondiendo Jesús, versículos 6. Pero
Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. No habían entendido. Les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Cuando se comete adulterio, realmente es algo muy grave a los ojos de Dios, afecta mucho, mucho a la familia. Y eso nos dice la Escritura que puede suceder cuando un matrimonio tiende a separarse, a dividirse. Le va a doler tanto al uno como al otro que va a ser casi muy difícil que pueda tener una vida como la tenía antes, con la tranquilidad que pudo haberla tenido. De ahí que Dios determina que lo que Dios junte no lo separa el hombre. Ahora sucede en los tiempos del Señor Jesucristo que los varones le daban carta de repudio, es decir, carta de divorcio con mucha facilidad a sus compañeras o a sus cónyuges, a tal grado de que por cualquier detalle le decía, estamos divorciados. Y posiblemente esto ocurrió con aquella mujer samaritana que tú ya has escuchado, o de Samaria, ¿verdad? Que había tenido 5 maridos y con el que ahora vivía ya no era su marido. Se había casado una vez y otra, y como no hay quinto malo, pues quinta vez, pero ya después prefirió mejor no llegar a casarse. Ahora, la Escritura nos dice que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Cualquiera, está hablando de hombres. Cuando un hombre repudia, se divorcia de su mujer y se casa con otra, está viviendo en adulterio. Está viviendo en adulterio. Ahora, pero es que yo ya recibí del juez el dictamen de que ya estamos divorciados. Bueno, pero el juez no es Dios. Dios está diciendo esta palabra. Ahora, lo contrario es que si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Si tú te has casado, fíjate bien, voy a considerarlo ahorita, en este tiempo, desde que tú llegaste a Jesucristo, tú te casaste ya, o llegaste casado, llegaste con tu pareja, tú y tu cónyuge conocieron a Jesucristo, ya viven normalmente, pero si te llegas a separar, fíjate bien, ya llegas a repudiar tu varón y te juntas con otra, estás viviendo en adulterio. ¿Lo escuchas? Y la Biblia nos dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. O tu mujer, si estás casada y repudias a tu marido, es decir, le das carta de divorcio por lo que sea, pero a los ojos de Dios estás casada y te juntas a otro, estás en fornicación. Y eso es muy peligroso. Eso es a los ojos de Dios. De ahí que debemos de tener verdaderamente mucho cuidado. Sobre todo los que están solteros. ¿Con quién te vas a casar? ¿Es realmente la pareja que Dios ha puesto para ti? Porque a los ojos de Dios no hay divorcios. No hay una nueva relación con una pareja, aunque hay una excepción que no te la voy a platicar ahorita. No voy a tomar tiempo para decirte, hay una excepción cuando hay un divorcio. Si tú vas al libro de los Corintios, te vas a dar cuenta que si la mujer se separa del marido, quédese sin casar. Y lo inverso también ahí encontramos. Quédese sin casar o júntese con su marido.
porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, dice la Escritura. Aunque yo sé que estamos viviendo tiempos tan difíciles que en la iglesia a veces ni siquiera hay una separación entre saber quién es creyente y quién no es creyente. Como que ya no establecemos un círculo donde los demás sepan que mi estilo de vida ya es diferente, ya tengo a Jesús como mi Señor, ya es mi Salvador. Ahora Él tiene que saber, o ellos, los que me rodean, que soy una persona que he nacido de nuevo. Ya casi no hay diferencia. Cuando yo conocí a Jesucristo, lo primero que hice es hablarle a mi familia de Jesús. Cuando empecé a comprender un poquitito más de la gracia y del amor, empecé a hablarle a mis compañeros de trabajo. A muchos de ellos les había ofendido, pero aún así platiqué con ellos y le hablé de la gracia y del amor de Dios. Les dije, ya sabes, te lo estoy explicando. Al gerente de la compañía le dije, te pido 5 minutos. Le hablé, le dije, no te voy a volver a explicar más de ello, porque no quiero que te sientas bajo presión. Si tú me preguntas, te sigo platicando, pero si no, ahí la dejamos. Entonces, y ellos sabían que había algo diferente en mi vida, porque ya no los acompañaba a emborracharse, ya no los acompañaba al estilo de fiesta que teníamos los creyentes antes de ser creyentes. Cambiamos nuestro estilo de vida y se mostró, pero hoy se ha perdido mucho de esto, mucho. Fíjate nada más, la semana pasada me dijo un pastor, Seth, estoy verdaderamente preocupado porque celebré una boda, y después de celebrada la boda, pues sí, ya tenían su salón de fiesta. Estoy hablando de creyentes. Hubo bebida alcohólica, hubo baile. Dice, y me dolió mucho en mi corazón. Suponemos que es una boda de cristianos, de creyentes, de gente que ha nacido de nuevo. Yo platiqué con el liderazgo a los días siguientes. Les dije, vengan, quiero platicar con ustedes. Les dije, tenemos que hacer una diferencia. Ahí estaban los de la alabanza, estaban los maestros, estaban los pastores que tiene esta iglesia. Y no los voy a castigar, no los voy a reprender. Solamente les voy a decir esto, que tenemos que hacer una diferencia. ¿Quieres vivir ese estilo de vida? Vívelo. Pero no estés en el ministerio. No estés en el ministerio. No te voy a sentar porque saliste a bailar o eso. Pero dijo uno de ellos, es que la gente, los invitados incrédulos, empezaron a bailar. Y el pastor les dijo, no, yo los vi y ustedes, el liderazgo, empezaron a bailar. ¿Te puedes imaginar? ¿Tú crees que esto es grave? Para mí es grave, muy grave. Para el Señor no hay una diferencia. Ya no hay una diferencia entre lo que es una boda cristiana y lo que es una boda común y corriente. No falta que cambiaran parejas allí, ¿verdad? Ahora tenemos que entender que hay requisitos de parte de Dios para que una boda se celebre lo mejor posible. Uno de ellos es que el varón tenga empleo. Otro de ellos es, fíjate bien, tener dónde vivir y que no haga yugo desigual. Lo estoy haciendo de una manera así gráficamente muy amplia. El ejemplo lo tenemos en la Biblia. Si tú ves al primer varón, el primer varón antes de casarse ya tenía trabajo. Chécalo. El primer varón ya tenía dónde vivir, tenía un huerto. Y después se casó.
no tenía suegros para dejarlo. Bueno, padres no tenía para dejarlo. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que todo eso tenía Adán antes, y la Biblia nos dice que en la Biblia encontramos los principios para cualquier cosa que queramos hacer, y son principios que si los consideramos, Dios los va a bendecir. Llegó el día en que la perfección se acabó. La inocencia terminó. En el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 25, nos dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, no había entre ellos algo que los motivara a avergonzarse. Una de las razones es porque no tenían secretos, no se ocultaban absolutamente nada. Al decir desnudos, no está hablando solamente de que no traían cubierta sobre su cuerpo, está hablando de que no tenían escondido dentro de sus corazones un as escondido. ¿Por qué vino después el acabose? En el capítulo 3, el versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, escucha, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Dios no dijo eso? ¿Dios no dijo eso? Si tú checas la Biblia, te vas a dar cuenta que la mujer ya le había agregado algo a la palabra de Dios. En nuestros días podemos encontrar muchas veces le es agregado a la palabra de Dios otras indicaciones que no vienen del corazón de Dios, y a veces las consideramos como si realmente salieran de Dios. ¿Cuál fue la fruta que Eva comió que le había sido prohibido que tomara? ¿Cuál fue? La manzana, ¿verdad? Digan, a ver, los que están por la manzana, levanten su mano. Varios. Ajá, eso no dijo Dios. Eso no dijo Dios. ¿Serio? De ahí que tenemos que indagar, preguntar, ¿realmente Dios dijo esto? No lo dijo Dios. La Escritura nos dice que en los últimos tiempos mucha gente se va a extraviar escuchando doctrinas de demonios. Toda doctrina de demonios es todo aquello que se da porque viene de Dios, mas no está escrito en la Biblia. Voy a seguir leyendo aquí. Checas en tu casa qué fue lo que dijo Dios. Y le agregó Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Ahí nació la primera religión. El hombre tratándose de vestir para estar adecuadamente delante de Dios. Desobedecieron el mandato de no comer. Quien comió primero fue Eva y luego influenció a Adán. Adán fue influenciado por su mujer Eva. Y podemos encontrar de ahí en adelante, hacia nuestro tiempo, muchas mujeres han influenciado para mal a sus esposos. Hoy ocurre en nuestros días. Hoy en nuestros días podemos verlo. Más que antes. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Primera de Reyes cómo Acab
era incitado por Jezabel, su mujer, para hacer lo malo. Acab, el rey, era incitado por su mujer para hacer lo malo. Y si checas cuánto influyó la mujer para que este hombre hiciera lo malo, te vas a asombrar. Lo tenía bajo las, hacía lo que ella le decía que hiciera. La razón es que él no era la cabeza. La mujer era la cabeza. Y luego si checas en el cumpleaños del rey Herodes, bueno, su entenada danzó. Y le agradó al rey Herodes que esta muchacha había danzado y quedó tan cautivado que a tal grado que le dijo, mira, Salomé, si me pides la mitad del reino te lo voy a dar. Estaba verdaderamente asombrado, maravillado por la danza que había hecho esta chamaca. O yo no sé si ya de antemano le habían dado echando los ojitos. La cosa es que esta muchacha fue y lo primero que hizo fue preguntarle a su mamá Herodías, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Y aconsejada por su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, la relación de este rey con Herodías no era la correcta, en primer lugar porque Herodías era la esposa del hermano del rey Herodes. Se la había volado al hermano. Entonces, nosotros podemos encontrar en la Biblia una gran cantidad de mujeres que influyen para mal a sus cónyuges, a sus esposos. Quizás porque el hombre es débil de carácter, posiblemente por temor, por miedos a perder no sé qué cosa, dejan que la mujer haga lo que quiera hacer y tome el control del hogar, o de la oficina, o del empleo, de aquí o de allá. Bueno, cuando la autoridad se le ha dado en su trabajo, algo está bien, está correcto. Pero cuando la mujer, solo voy a usar un término, un ejemplo, endeuda a su esposo, porque ya sea que usa su tarjeta o usa otro tipo de crédito, y el marido cuando viene a darse cuenta está, bueno, hasta el copete endeudado, porque la esposa le ha dado por sacar, por comprar. A veces escuché algo no sé dónde, pero decía esta persona, dice, este es el tiempo, hablando del buen fin, este es el tiempo en que la gente compra lo que no ocupa con dinero que no tiene. ¿Es cierto? La gente compra lo que no ocupa con dinero que no tiene. Conocí a un hombre amable, muy amable, de veras muy amable. Su esposa, sus hijos de la misma manera. Trabajaba en una empresa como gerente general, un buen empleo, muy bien pagado. El problema es de que no le bastaba a su esposa ese buen salario que tenía como gerente de una empresa grande. Y cada día le pedía más y más y más, y a él se le hizo fácil del dinero que manejaba empezar a tomar de ahí para suplir los caprichos de su esposa. Y sucede que, bueno, vino cierto día la auditoría y se encontró falto. Le hacía falta dinero. Para no hacerte larga la historia, perdió su trabajo. Se quedó sin trabajo y con una muy mala fama. Y él era la cabeza, debería de haber sido la cabeza, Dios lo había puesto como cabeza. No sé a qué le tuvo temor, que quizás su esposa le dejara, o a alguna otra cosa. Ahora tenemos que entender
que los esposos somos responsables directos delante de Dios si un hogar se destruye. En parte, si no estamos haciendo la parte que nos corresponde. Yo no digo que no se puede romper de otra manera. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos dice que Adán no fue engañado, sino que Eva fue engañada. Eva fue engañada. Y eso ocurre hoy en nuestros días. Hoy en nuestros días es más fácil que una mujer sea engañada que un varón. No sé si se estén molestando las mujeres. El problema es que cuando no hay comunicación entre uno y el otro para llegar a ciertos acuerdos o tener cierta visión diferente lo que ve el otro, bueno, uno puede cometer equivocaciones tanto el hombre como la mujer. Ahora, el problema principal ahí en el caso de Adán y Eva es que ninguno de ellos reconoció su pecado. Porque cuando Dios los llamó, cuando Dios los buscó, cuando empezó a buscarlos, porque Dios busca lo perdido, porque no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Y cuando Dios los buscó, ellos se escondieron y formaron la primera religión. Por sí mismos quisieron cubrir su pecado, y por sí mismos ni tú ni yo podemos cubrir nuestro pecado. Tenemos que venir a Jesucristo, confesarle nuestro pecado, pedirle perdón por ello, y Él nos perdona. Ninguna otra cosa, ni hombre alguno, por más sabio o entendido que sea, va a perdonar o tiene capacidad para perdonar nuestros pecados. Solo Dios, a través de Jesucristo. No hay otro intermediario, se llama Jesús. Se escondieron, pero en su gracia Dios los estuvo buscando, por decir algo, hasta que ellos dijeron: aquí estoy, aquí estoy. Ninguno de ellos aceptó no su error, su pecado, porque desobedecieron la orden de Dios. Y hoy en nuestros días, a veces nosotros desobedecemos a Dios y procuramos ocultar nuestro pecado, pero el Espíritu Santo va a estar ahí atiborrándonos constantemente de que no está bien nuestra relación y que quiere que vengamos a Dios y que le digamos: Dios, perdóname en el nombre de Jesús, que confesemos nuestro pecado a Él. La Biblia nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que fue lo que hizo con Adán y Eva. Pero ellos no estaban reconociendo su pecado. Adán dijo: la mujer que me diste. La mujer dijo: la serpiente. Estaban diciéndole, en otras palabras: si no me hubieras dado a Eva, me hubieras dado a Panchita. Si no estuviera la serpiente, Dios, ahí estaba la serpiente. Tenemos que reconocer, y bien lo sabemos dentro de nuestro corazón, el resultado de no considerar a Dios. Se pone en nuestro corazón duro, un corazón duro. Dice la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Por qué? Por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Un corazón no arrepentido. Se está acumulando ira, más ira por la desobediencia, hasta el día en que el Señor, mejor dicho, nosotros estemos delante del Señor. Porque cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de sí, no de nadie más. A partir de ese día, el nivel de autoridad fue diferente. Génesis capítulo 3, versículo 16, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ajá. Fíjate bien. Tu deseo, le dice a Eva, le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido. ¿De qué está hablando? Tú vas a querer controlar a tu marido. Mujer,
Yo no sé si pero puedo suponer que sí. Ahí quizás muy escondido. Tú quieres traer a tu marido marchando. A tu un, dos. Y si él no sabe estar en el lugar que Dios le ha puesto como cabeza, te va a decir, sí, un, dos. Quizás primero te diga 1, antes el 2. Y a los meses el 2. Y después ya 1, 2. Viejo, sí. 1, 2. Y eso, sí, 1, 2. Que traiga eso, sí, 1, 2. Te quiero aquí a las 8, sí, 1, 2. Fíjate bien. Pero Dios dice, y Él se enseñoreará de ti. Es decir, Él tiene capacidad para que tú no lo mandes. Eso es lo que dice Dios. Ahora voy a terminar con un versículo quizás que está en 1 Corintios capítulo, ahí está, pero digo quizás termine aquí. En 1 Corintios en el capítulo 11, versículo 8, voy a leerlo. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer, escucha, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Si los hijos no tienen señal de autoridad sobre ellos, va a ser un caos. Si en esta congregación no hay señal de autoridad del que debe de tener autoridad, va a ser un caos. Si en el hogar el esposo no tiene señal de autoridad sobre su esposa, va a ser un caos. Ahora, aquí nos dice la Escritura que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? La mujer necesita tener una autoridad en el hogar sobre ella. Por causa de los ángeles, a causa de los ángeles. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir la Escritura? Bueno, si vas a 2 Corintios capítulo 11 también, en el versículo 13, dice aquí la Escritura, hablando Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se disfrazó como una serpiente. Sus maquinaciones son disfrazarse. Ahora, los ángeles caídos se disfrazan para venir y atacar lo más débil que hay en un hogar, y hablo de debilidad cuando la persona no está sometida a su esposo. Los ángeles pueden engañarle de la misma manera que Satanás engañó a Eva. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De ahí en adelante vino la situación crítica después de aquel engaño, y podemos encontrar que pocos años después apareció el primer bígamo, un adúltero, Lamec, que tenía 2 mujeres. Ahí encontramos a este primer bígamo en la Escritura, en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 19, y vas a encontrar, si lees, analizas esa Escritura, lo que él le dice a sus mujeres, cómo estaba su corazón. No te lo voy a explicar, pero si tú lo analizas te vas a dar cuenta. Ahora, Dios quiere mejorar cada matrimonio, porque cada matrimonio puede mejorar.
quiero pedirte, cierres tus ojos. Aunque no esté tu esposo aquí, no esté tu esposa, o si están ambos, qué bueno. Tu matrimonio puede mejorar mucho, el mío también. El problema es que a veces nos cansamos y decimos ya no más, y ahí cerramos a Dios la oportunidad de hacer cosas maravillosas. Quizás hoy en esta mañana te viniste molesto o molesta por algo que ocurrió, quizás porque viniste o no querías venir o algo así por el estilo. Ocurre. También ocurría en nuestro hogar al principio. Cuando llegábamos a la iglesia, habíamos a la congregación, veníamos con diferencias, pero Dios ha tenido paciencia para con nosotros y nos ha ayudado y nos sigue ayudando. No desmayes. Quizás como varón tienes que hacer algo, quizás como esposa también. Hazlo, que esté asentado en la Biblia. Que dices, es que mi esposo, haz la parte que te corresponde a ti. No esperes que el otro lo haga. Empieza contigo. Te das cuenta que hay algo que puedes mejorar, mejóralo. Si eres esposa, a lo mejor puedes darle un mejor trato a tu esposo del que ya le estás dando. Tú dices, lo estoy tratando bien. Sí, puedes todavía tratarlo mejor. O al contrario, esposo, quizás ha sido duro. Podemos mejorar. Depende de cada uno de nosotros qué tan dispuestos estemos que nuestro hogar sea un dulce hogar, para que Jesús reine y quiera pasar un buen tiempo, como pasaba en la casa de aquellos solteros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Yo te ruego que nos ayudes a aplicar los principios que tú tienes en la Escritura para cada uno de nosotros como solteros, para cada uno de nosotros como casados, como cada uno de nosotros como integrantes de una familia, Señor. Hijos o esposos o padres, ayúdanos, Padre, a que trabajemos en ello. Porque sé que estamos viviendo tiempos peligrosos en donde Satanás quiere sacar ventaja y ha sacado mucha ventaja en muchos hogares de esta ciudad, de este estado, de este país, aún del mundo entero. Padre, te rogamos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, papi. Gracias, gracias. Y los pies en la tierra. México está buscando jóvenes que son sal